18 minutos de la mañana, 11 grados 1 la temperatura, y la historia es más o menos así. Antes de que Alberto Fernández fuera candidato a presidente de la Nación y empezara con la idea de la moderación, de que no hay que hacer ninguna reforma constitucional, ni hacer una reforma judicial importante, ni tampoco archivar la palabra venganza y el consenso, etc., se había producido una serie de declaraciones que anticipaban, siendo que Cristina iba a ser la candidata a presidenta, por lo menos hasta ese momento, un conflicto muy fuerte entre el gobierno entrante, si es que era el de Cristina, y el Poder Judicial. Esas declaraciones vinieron de distintos lados. Por ejemplo, un grupo de intelectuales liderados por Mempo Giardinelli había dicho que había que poner en disponibilidad o sacar a todos los jueces y nombrar todos jueces nuevos, como que construir un Poder Judicial completamente nuevo. Después hubo distintas declaraciones, y una había sido de Francisco Paco Duraniona, intendente de San Antonio de Areco, que había dicho que había que llenar de militantes kirchneristas la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, en ese contexto, por supuesto, también había habido declaraciones del mismo Alberto Fernández, días antes de ser designado por Cristina como candidato a presidente, que había dicho algunos jueces, y había dado nombres, van a tener que dar explicaciones por las barrabasadas que han escrito. Así dijo en Corea del Centro. Bueno, una vez que asumió Alberto dijo: archivemos todo eso, serenémonos, somos el partido del consenso, el partido de la paz y del amor, y entonces con eso por ahí le ganamos a Macri. Bueno, ayer Francisco Paco Duraniona, el intendente de San Antonio de Areco, volvió a decir que hay que hacer una reforma profunda del Poder Judicial, y lo dijo Futurock, y lo dijo, incluso argumentó más, dijo: no me tiembla el pulso en decir esto. Francisco Paco Duraniona está en línea con nosotros. Francisco, ¿qué tal? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dije las palabras mágicas para que me llames. ¿Por qué? Reforma judicial, sí, porque me llamás cuando hay algún tema vinculado con la Corte o la reforma judicial. ¿Y por qué te llamas? Está bueno. No, pero para, te voy a decir por qué, porque tiene trascendencia nacional esa declaración. Sí, por eso. Es decir, bueno, y entonces... No, y entonces, primero una aclaración. Yo no dije que había que llenar de militantes kirchneristas la Corte. Dije sí que tenía que ser militantes nuestros. Esa fue la palabra utilizada, una palabra poco feliz, obviamente. Pero para graficarlo es como si Macri designara a Federico Pinedo en la Corte. Uh-huh. Bueno, es lo mismo, ¿no? Militantes kirchneristas. Cada fuerza política propone a los miembros de la Corte que cree que están en mejores condiciones. Yo creo que tienen que tener una formación política profunda, como por ejemplo el caso del juez Rosati, que es juez de la Corte, y el propio senador Rosas, cuando votó a favor de su pliego, lo justificó en que justamente le daba seguridad que haya sido un hombre de militancia política activa. Esa es mi posición. Obviamente, dicha en un acto político, que obviamente esas palabras no son las mejores para hablar de la justicia y de la Corte, pero la explicación es esta. Y ayer, cuando hablabas de reforma judicial profunda, ¿a qué te referías? Me refiero a que, realmente me parece que no me tiene que temblar el pulso a mí ni a nadie hablar de la justicia. Es uno de los 3 órganos fundamentales del Estado, y creo que vamos a coincidir en que tiene unos niveles de rechazo extraordinario en la sociedad, que no creo que nadie se sienta satisfecho con el funcionamiento de la justicia, como tampoco se deben sentir satisfechos con el funcionamiento del Congreso y con el funcionamiento de otras instituciones. Bueno, la política está justamente para tratar de adaptar, de modernizar, de reformar, de hacer lo necesario para que estos órganos del Estado, que son instituciones vitales, tengan su función en el marco del reconocimiento de la sociedad. Y hoy la Corte y la Justicia tienen niveles de rechazo por arriba del 80%. Y estos son datos no inventados, lo dijo ¿Y qué reforma? La Universidad de San Andrés, que es la universidad de donde salió el ministro Rosenkrantz. Francisco, ¿qué reforma imaginas? Imagino varias, que por supuesto tienen que ser objeto de profundo debate, donde participen las universidades públicas, las academias, por supuesto los periodistas especializados, pero desde mi lugar yo propondría, primero en la provincia de Buenos Aires, un dato que pasa desapercibido pero que es terrible. En el 90% de los municipios del interior no hay justicia criminal y correccional, por ejemplo. Es decir, situaciones de violencia de género
en San Antonio de Areco se tienen que hacer 60 kilómetros para que la atienda un fiscal o un defensor oficial. Y si vivís en Ayacucho tienen que hacer 130 kilómetros. Tanto que se habla del narcotráfico y de cuidar a los bonaerenses del flagelo de la droga, no hay un foro que investigue el narcomenudeo en el 90% de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. No hay fuero criminal y correccional. Es decir, no hay acceso a la justicia en la provincia de Buenos Aires en el siglo XXI. Esto, como mínimo, tiene que ser parte de una reforma judicial profunda. Por otro lado, hasta el propio juez de la Corte de la provincia de Buenos Aires está hablando de que a él mismo le preocupa la situación que se está viviendo en la justicia, los armados de las causas, los servicios de inteligencia participando, funcionarios judiciales poniéndose del lado del poder político de turno para inclinar causas en favor de quienes gobiernan, fiscales federales que no se presentan a prestar declaración indagatoria. Pues la verdad es que no creo que haya nadie en la Argentina que esté en desacuerdo que tenemos que avanzar en una reforma judicial donde los jueces tengan que pagar ganancias, demostrar sus declaraciones juradas, que no haya cargos vitalicios. Hay mucho para trabajar acá. Yo te voy a decir con franqueza cuál es mi preocupación, porque por supuesto que uno puede agarrar y decir la justicia es toda una porquería, o valorar algunas cosas. Eso, yo sé, vos planteaste algunas cosas, pero cuando uno escucha la cantidad de elementos que vos marcás, yo podría decir algunas otras cosas. Por ejemplo, esta es la justicia que metió en cana a gran parte de los genocidas. Y entonces uno dice, bueno, ahí hay un valor. O esta es la justicia. Ahí está la justicia. Hay cosas para rescatar, por supuesto. Espera. Esta es la justicia que restituyó a un montón de chicos que fueron robados por la dictadura. Entonces, ahí hay otra cosa. En los últimos tiempos hay un montón de cosas que a mí me parecen irregulares y otras que no. Por ejemplo, la manera en que la justicia juzgó la tragedia de Once, justo viendo esto en tiempos en que la AMIA permanece impune, bueno, la tragedia de Once no permanece impune. Y la juzgó en lo más importante que hubo que juzgar, mientras el gobierno era el otro, porque el veredicto del tribunal oral fue en diciembre del 2015. Y eso me parece realmente un gran avance. Después, más allá de algunos momentos, porque a mí no me gustan las prisiones preventivas prácticamente en ningún caso, pero más allá de algunos momentos de irregularidad, el proceso que se le sigue, a ver, ayer fue la confirmación de la condena a un vicepresidente de la Nación, reciente, que cuando empezó la justicia a investigarlo, el juez Rafecas, en la época que era vicepresidente, él hizo un discurso que se cargó al procurador general, cambió el juez de la causa, cambió el fiscal de la causa con respaldo del anterior gobierno, y sin embargo la justicia siguió actuando y en cada una de las instancias fue confirmando lo que ellos creen, no sé si es justo o no, pero finalmente así funciona la justicia, y condenó por corrupción a un vicepresidente de la Nación, y encima 5 años. O sea, no es que fue una condena, te quedás ahí para siempre. Entonces, hay cosas que en todo este proceso hay matices, digamos. Es positivo algunas cosas, son negativas otras, me parece bien reforma, pero a mí cuando se habla desde... Uno tiene el prejuicio de lo que hemos vivido previo al 2015 y después hay otros prejuicios posteriores. Pero yo me acuerdo cuando en las escalinatas de tribunales se hacían escarnios públicos, por ejemplo, del juez Fait, que me pareció horroroso, me parecía un tipo de los más dignos que tuvo la justicia argentina, porque no hacía lo que el gobierno quería. Entonces, lo que me genera preocupación ver reforma judicial pegado a corte con militantes, es que por ahí es un prejuicio mío, no te digo, es volver a esa época, ¿entendés? No, entiendo tu preocupación, te aclaro que yo fui docente y daba clases con los textos de Carlos Fait, es decir que coincido con vos en la valoración que tengo de ese magistrado, que tuvimos de ese magistrado. Coincido con vos que hay cosas muy destacables de la justicia desde la vuelta de la democracia hasta acá, que por supuesto hay que ponerlas en valor, y coincido con muchas de las que vos dijiste, pero eso no quita que tengamos que seguir avanzando en modernizar la justicia y adaptarla al siglo XXI, porque no es solamente algunas cuestiones que son de interés periodístico y republicano, institucional, como puede ser la investigación de las causas de corrupción, o memoria, verdad y justicia, o la restitución de los niños secuestrados. Hay un montón de temas que, como vos señalaste, son destacables, pero hay otros temas que son de la actualidad, que son de la vida cotidiana de la gente, que, como te decía hace un ratito, en la mayoría de los territorios del interior no hay garantizado acceso a la justicia. La gente mira la justicia como algo absolutamente lejano que nunca va a palpar, al que nunca va a poder acceder. Nadie que es una familia vulnerable, un trabajador que no tiene el tiempo necesario, se puede hacer 60 kilómetros para ir a Mercedes para ver a qué pasillo tiene que meterse para que la atienda un fiscal o un defensor oficial. Hay mucho para trabajar.
Y este es el planteo. No me parece que tengamos que acallar cuestiones que desde mi lugar, tengo 44 años, generacionalmente, soy formado en el derecho, soy un militante político, creo que la justicia es uno de los puntos fundamentales que la Argentina tiene que trabajar, buscando los consensos, con la participación académica de las universidades, insisto, con todos los que tenemos interés en esto, buscando un camino mejor del que estamos transitando en este momento en la justicia, que, insisto, tiene niveles de rechazo históricos, como nunca antes había tenido. No existe más que haya cargos vitalicios, que no tengan que rendir cuentas, explicar si están actualizados. No puede suceder eso. Esto hay que de alguna manera trabajarlo para ponerlo en sintonía. Francisco, te agradezco la diferencia de atendernos y la próxima vez que digas reforma judicial te vuelvo a llamar. Es que lo digo a propósito, cuando te extraño digo reforma judicial o corte. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo, chao. 9:49 minutos de la mañana. Era Francisco Paco Duraniona, intendente de San Antonio de Areco, explicando qué quiere decir con hay que hacer una reforma judicial. Ya